cuando vean esta grabación y digan nos vamos a recreo, hasta ahí llega la clase, la primera parte, ¿ya? Se me olvidó parar la grabación. Ya, estamos ahora en la segunda parte y voy a compartirles de nuevo el PPT para avanzar con esta segunda etapa, de la segunda parte de la clase, perdón, donde vamos a ver las dos etapas de la fotosíntesis. Yo les dije que había dos etapas, la etapa luminosa y la etapa oscura, o también denominadas etapa dependiente de la luz y etapa independiente de la luz. Vamos a ver primero la etapa dependiente de la luz porque es la que se produce primero. Bueno, aquí hay un esquema que nos muestra las dos partes, pero yo quiero que se concentren en esta primera parte, lo que está al lado izquierdo. Bueno, en este cloroplasto, que es donde ocurre el proceso de fotosíntesis, la etapa luminosa o dependiente de la luz está ocurriendo en los tilacoides, específicamente en las membranas de los tilacoides. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en esta etapa luminosa? Va a ocurrir que a partir de la energía de la lumínica y de los electrones que está aportando el agua, se van a generar estas dos moléculas energéticas. Se van a generar NADPH y ATP. ¿Por qué? ¿Gracias a qué? Gracias a los electrones aportados por el agua. Y como esta molécula de agua se rompe, y gracias a eso hay aporte de protones y de electrones que generan estas moléculas, se genera también oxígeno, ¿ya? Se libera oxígeno, producto de esta molécula de agua que se rompe en la etapa luminosa, ¿ya? También yo les dije que esto aportaba con electrones y también con protones. Aquí hay un protón de hidrógeno que está representando un gradiente de protones que se va a empezar a generar. Se van a empezar a liberar protones de hidrógeno, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante cómo eso influye. Entonces, en palabras sencillas o en resumen, lo que se genera en esta etapa luminosa son, lo que se fabrican son ATPs y NADPH, que son moléculas que van a guardar energía. Y esa energía que se guarda en estas moléculas van a ser necesarias para la segunda parte, ¿ya? Gracias a elementos muy sencillos como el agua y la luz. Fíjense que en esta etapa luminosa no participa el CO2. Por eso es importante tener claridad del proceso. Cuando a ustedes les hablan en general de la fotosíntesis, claro, uno dice cuáles son los insumos, en el fondo lo que se requiere es CO2, agua y luz. Pero en la etapa dependiente de la luz solo participa el agua y la luz del sol, ¿cierto? La energía luminosa. En la parte, la etapa oscura o independiente de la luz, perdón, en la segunda etapa participa el CO2. En la primera no aparece, ¿ya? Solo sirve para generar estas moléculas que son necesarias para la segunda parte. Esto es lo mismo que les he estado contando. Ahí está la luz. Esto se produce en los tilacoides. ¿Para qué? Para producir estas moléculas energéticas. Eh, pero, ¿cómo se producen estas moléculas energéticas? ¿Cómo se reducen? Gracias al aporte del agua y particularmente a los protones, ¿ya? Por lo tanto, antes en el cloroplasto tiene que haber existido ADP y NADP, ¿ya? Lo que ocurre es que en la etapa luminosa, gracias a estas reacciones químicas que se genera el ATP, ¿cierto? Se agrega un fosfato y protones de hidrógeno,
para formar ATP y NADPH. Ahora, este ATP y este NADPH se ocupan en la segunda parte, que es el ciclo de Calvin, que se produce en el estroma. Y fíjense que a partir del aporte de estas moléculas energéticas y del CO2, lo que va a ocurrir en este ciclo de Calvin es que estas moléculas de CO2 se van a fijar y se van a convertir en una molécula que se llama G3P, que es el precursor del azúcar, de los azúcares. Y estas moléculas que guardaban energía se van a utilizar acá y por lo tanto van a entregar sus protones, van a entregar sus fosfatos y van a quedar como ADP y NADP. Y estas moléculas se van a reutilizar ahora para de nuevo para las reacciones luminosas, para la siguiente reacción luminosa. Entonces, fíjense que ambas etapas están también directamente relacionadas. Yo les dije que la estructura donde se captaba la luz y donde se producía esta etapa luminosa era en unos complejos que tenían proteínas y tenían pigmentos. Y estos complejos se llamaban fotosistemas. Y que estos fotosistemas se encontraban en las membranas de los tilacoides. Aquí hay un pedacito de membrana de tilacoide y aquí están los fotosistemas, que son estos complejos de pigmento y proteína. ¿Qué pigmento tienen estos fotosistemas? Bueno, los fotosistemas son dos, el fotosistema 1 y el fotosistema 2. ¿Ya? Depende de cómo se llaman, del tipo de clorofila que tienen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo vieron en el gráfico anterior, pero aquí está claramente la diferencia entre clorofila A y clorofila B. En el gráfico que vi, cuando vimos clorofila y las longitudes de onda, salía clorofila A y clorofila B. Hay dos tipos de clorofila. La estructura de la clorofila es esta que está acá, al lado izquierdo de este cuadro. Es un magnesio con un anillo y una cola hidrocarbonada, pero lo importante es que la diferencia entre la clorofila A y la clorofila B es muy pequeña, es solamente un grupo que está unido a uno de los anillos, que es este grupo R, que es distinto dependiendo del tipo de clorofila y que las diferencia, ¿cierto? Ahora, estos pigmentos, ¿cómo se disponen? Se disponen en un centro de reacción. Aquí ustedes pueden ver un esquema de cómo está estructurado o están ordenadas, mejor dicho, las moléculas de pigmento de clorofila en estos fotosistemas. Hay moléculas de pigmento, de distintos pigmentos uno al lado del otro, que están recibiendo los fotones de luz, esta luz en forma de fotón, que son como paquetes de luz, y que van llegando a estos pigmentos. ¿Hasta qué? Hasta que llegan a un centro, hasta que llegan a un par de pigmentos que se llaman centro de reacción o centro reactivo, donde está un electrón que tiene baja energía. Cuando este fotón de luz pasa de un pigmento a otro y llega a este centro de reacción, este electrón se excita gracias al fotón de luz y se activa. Y de esa manera pasa por una serie de proteínas entregando su energía. ¿Ya? Que es algo como lo que ustedes están viendo acá. Aquí se ven y se identifican los fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2. Ay, perdón. Fotosistema 1 y 2. Y fíjense que hay algo curioso aquí porque en la etapa luminosa, el primer fotosistema, el que inicia el proceso, es el segundo fotosistema, el fotosistema 2, ¿ya? No están en orden. El primero que participa en la fotosíntesis es el fotosistema 2, es el que primero recibe el fotón de luz y luego el fotosistema 1, ¿ya?
Entonces, este fotosistema 2 recibe dentro, este fotosistema 2 está formado por proteínas y pigmentos. Dentro están este centro de reacción, donde están las clorofilas, que van a recibir este electrón que se va a activar cuando llegue a este centro de reacción. Se va a activar gracias al fotón de luz que llega ahí y salta y pasa a través de una serie de proteínas. Esta estructura está representando una proteína, esta de acá otra proteína, y es una cadena de proteínas que transporta estos electrones activados. Y en algún momento llega al fotosistema 1, vuelve a captar este fotosistema 1 otros fotones de luz que van a activar nuevamente a este electrón, porque este electrón ha perdido su energía, pasando de proteína en proteína, pierde su energía. Cuando llega al fotosistema 1 ya casi no le queda energía. Y este nuevo fotón de luz lo va a excitar de nuevo y empieza nuevamente a pasar por otra cadena de proteínas hasta formar una molécula energética. Vamos a verlo más adelante, vamos a ver esta misma imagen, cómo se va produciendo eso. Ahí simplemente está la estructura de cómo es esta clorofila, cómo está estructurado este fotosistema, y las clorofilas forman una especie de antena, por eso se habla de complejo antena, donde están las clorofilas, y acá también hay pigmentos, ¿ya? Que van captando los fotones de luz y los van llevando hasta que lleguen al centro de reacción. Acá hay otra imagen que tal vez es mejor. Esto es lo que está en la base, y estos fotones de luz llegan a estos pigmentos, empiezan a saltar de pigmento en pigmento hasta que llegan al centro de reacción, donde está este electrón aportado por el agua. Se rompió la molécula de agua, este centro de reacción tiene estos electrones de esta agua, pero están en baja energía, y el fotón lo que hace es activarlos. Entonces, de esa manera se activan y saltan. Aquí hay otra imagen de lo mismo. Acá están el complejo antena con muchos pigmentos, y este fotón de luz llega acá y empieza a saltar de pigmento en pigmento. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a este par especial de clorofilas que conforman el centro de reacción, ahí dice centro de reacción, y esta proteína que está también, recuerden que el fotosistema es un complejo de proteínas y pigmentos. Entonces, esta proteína captó el electrón del agua, lo tiene ahí guardadito, y cuando este fotón de luz llega a este par de clorofilas que conforman el centro de reacción, donde está el electrón, este electrón salta, se activa, se excita y empieza un recorrido por distintas proteínas, entregando o transfiriendo estos electrones y su energía, ¿ya? Aquí se muestra más o menos lo que ocurre. Está aquí la clorofila, hay un con el electrón que tiene la proteína del fotosistema 2, llega un fotón de luz. ¿Qué ocurre? Este electrón se activa, ahí dice aumenta su energía y salta. Salta hacia una proteína, y por lo tanto acá queda un espacio vacío, aquí ya no hay electrones porque ese electrón salió del fotosistema. ¿Y quién lo reemplaza siempre? ¿Quién está aportando con esos electrones? El agua. Aquí está el agua que se rompe, aporta con sus electrones al fotosistema 2, y em, en ese proceso de rompimiento, ¿qué es lo que se produce también? Aparte de la entrega del electrón, se produce oxígeno y protones de hidrógeno. Esto es importante, ¿ya? Recuerden lo de los protones de hidrógeno. Volvamos acá, ¿qué ocurre con este electrón que salió, ya saltó del fotosistema 2, empieza a pasar por proteínas, llega al complejo del citocromo, y en el complejo del citocromo, esta energía que tiene este electrón
va a permitir que este complejo, esta proteína del citocromo, empiece a ingresar más protones de hidrógeno. Entonces ya había un gradiente, una cantidad de protones de hidrógeno aportados por el agua, y además este electrón que tiene energía va a permitirle a la proteína ingresar más protones. ¿Qué ocurre después? Sigue en su cadena, en este viaje, el electrón pasa por otra proteína hasta que llega al fotosistema 1. Y al fotosistema 1 llega con muy poca energía. Y entonces el fotosistema 1, que es parecido al fotosistema 2 porque también tiene clorofila y tiene proteínas, capta otro fotón de luz, la clorofila que está dentro, y este electrón vuelve a aumentar su nivel energético, se excita y salta hacia otras proteínas hasta que llega a una proteína que, que, que capta NADP, que está en el estroma de este cloroplasto y que va a ser el aceptor de estos electrones. ¿Ya? Va a permitir que esta energía del electrón que queda genere NADP y genere que genere NADPH. ¿A partir de qué? De NADP y de protones. Este NADP y estos protones están acá, están disueltos dando vuelta en el estroma. Pero gracias a la energía de este electrón y gracias a esta proteína logran unirse y formar NADPH. Y de esa manera, parte de la energía que tenía este fotón de luz, parte de la energía lumínica queda almacenada en esta molécula de NADPH. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre con los protones? Yo les dije, ojo con los protones de hidrógeno. Recuerdan que el agua al romperse genera o libera hidrógenos. Quedan hidrógenos dando vuelta en la parte interna del tilacoide. Y además, la energía de este electrón que estaba saltando permite que el complejo del citocromo ingrese más protones. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, esta energía, este gradiente de protones que se formó, hace que esta ATP sintasa libere estos protones al exterior. Esta es una proteína que genera ATP gracias al gradiente de protones. Entonces, esta proteína toma estos gradientes, estos protones que hay, muchos protones, y los saca al exterior. Y gracias a esa fuerza motriz de esta gradiente de protones, esta proteína forma ATP. ¿A partir de qué? De ADP y fosfato, que también están por aquí. El ADP y el fosfato están en el estroma. Y gracias a esta energía que le entregan los protones de hidrógeno, va a producir ATP. Va a hacer que el ADP se una con otro fosfato y forme ATP. Por lo tanto, la energía, el resto de la energía de este fotón o de estos fotones van a quedar almacenadas en estas dos moléculas energéticas, en NADPH y ATP. Entonces, de esta manera, en la etapa luminosa se hizo la transformación de la energía lumínica que llegó a los dos fotosistemas en energía química. Esa es la función y el objetivo que tiene todo este proceso de la etapa luminosa. ¿Ya? Ahí hay una imagen que representa lo mismo que les mostré, pero en una sola imagen. ¿Ya? Los dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el 1, el agua que se rompe, que libera protones de hidrógeno, el electrón que viaja por las distintas proteínas, por el complejo del citocromo, que libera protones también, llega hasta el fotosistema 1 con poca energía, viene otro fotón de luz y se activa y vuelve a pasar por varias proteínas, por la ferrodoxina, y por la última proteína que es la ferrodoxina NADP reductasa, que es la que produce este NADPH. Y también está la ATP sintasa, que es la que mueve los protones al interior, los devuelve y gracias a esa energía se genera ATP. Es lo mismo que vimos recién.
pero en una sola imagen. Por lo tanto, en la etapa luminosa se producen 4 procesos importantes. El primero es, obviamente, la excitación fotoquímica de la clorofila. O sea, hay una absorción de energía por parte de la clorofila que lo que hace es excitar a electrones. Y estos electrones son los que se van a transferir hasta una molécula aceptora que es el NADP, una molécula energética que capta esta energía y la guarda, que es el NADP, transformándose en NADPH. Otro evento importante es la fotooxidación del agua. ¿Qué es la fotooxidación? Que el agua se oxida, el agua se rompe, el agua pierde electrones y pierde protones que se van a utilizar en esta fase luminosa. Y también, producto de esa fotooxidación, se genera oxígeno. Otro evento importante es la fotorreducción del NADP. Este NADP, que es el aceptor de electrones que activa la clorofila, se reduce. Recuerden el concepto de oxidación y reducción. Oxidación es cuando se pierden electrones, reducción es cuando se aceptan, cuando se ganan. Entonces, el NADP se reduce porque recibe los protones del agua, ¿ya? Y los electrones. Y la fotofosforilación del ADP también es un evento importante, es lo mismo. Este ADP se fosforila y se convierte en ATP, ¿ya? Gracias al proceso de excitación de la clorofila, gracias a estos electrones que se excitan por la energía luminosa. Entonces, esa es la etapa luminosa o dependiente de la luz, porque acá siempre participa la luz, en los fotosistemas, en el 2 y en el 1. Y la etapa independiente de la luz es una segunda etapa donde no se requiere de la luz, no participa la luz en esta parte, pero sí participa la energía química formada a partir de esa energía lumínica. Entonces, la etapa dependiente de la luz generó esa energía química que ahora se va a utilizar para fijar moléculas de carbono en forma de azúcar. Y ese proceso se llama ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin ocurre en el estroma. Fíjense acá en la imagen que ya la habíamos visto, ocurre ahora en el estroma del cloroplasto, ya no está ocurriendo en los tilacoides. Solo en la etapa luminosa ocurre en los tilacoides. Cuando se generan estas moléculas que se reducen y que guardan esta energía, estas moléculas quedan en el estroma. Y es aquí donde se produce el ciclo de Calvin. Y el ciclo de Calvin lo que produce es esta molécula. Produce moléculas de G3P. ¿Qué es el G3P? Gliceraldehído 3-fosfato. Eso significa esta sigla de G3P. Entonces, estamos aquí, en el estroma, en el ciclo de Calvin. Aquí están las moléculas energéticas que se formaron en las reacciones luminosas, en la etapa luminosa, y gracias a esta energía que aportan estas moléculas y al carbono que ingresa por los estomas, se forma esta molécula de G3P. Y en este proceso, en este ciclo, estas moléculas van a entregar fosfato, van a entregar protones de hidrógeno para que se forme este G3P y van a salir del ciclo transformadas en ADP y NADP. Y estas moléculas, como les decía yo hace un momento, van a reutilizarse, van a volver a utilizarse en la etapa luminosa. Ahora bien, el ciclo de Calvin se puede dividir en líneas generales en 3 etapas o en 3 fases. La fase 1, 2 y 3. La fase 1 es una etapa de fijación. ¿Por qué? Porque en la etapa 1 es donde se fija el carbono, se extrae desde la atmósfera y se fija al mezclarlo, al unirlo con otra molécula, ¿ya?
La segunda etapa es la etapa de reducción. ¿Qué significa reducción? Yo les dije que en química estaban estos dos procesos, que era la oxidación y la reducción. Entonces, esta molécula que se está formando aquí se reduce, gana protones, gana en energía, en electrones. Por lo tanto, a esta parte se le llama reducción. Vamos a ver el detalle en un momento más, ¿ya? Y en la fase 3 se habla de regeneración. Este ciclo necesita de un producto que inicie el ciclo, de un elemento, de una molécula que se una al dióxido de carbono para iniciar este ciclo. Y por lo tanto, en esta fase 3 se regenera esta molécula para que comience de nuevo otro ciclo. Por eso se llama regeneración. Tal vez ahora no lo entiendan mucho, pero cuando veamos ahora el detalle de cada etapa se va a entender mejor, ¿ya? Por ejemplo, en la fase 1, que es la fase de fijación, ¿qué es lo que se fija? Es el carbono. Entonces, como yo les decía, hay moléculas de CO2, 3 moléculas de CO2 que se unen a esta molécula, que es la ribulosa bifosfato. 3 moléculas de ribulosa bifosfato se unen con 3 moléculas de CO2 gracias a qué proteína, qué enzima, a la enzima rubisco. ¿Ya? Y esta enzima une este CO2 con esta ribulosa bifosfato y forma 6 moléculas de 3 carbonos que se llama 3-PGA. ¿Ya? Por eso esta etapa se llama de fijación del carbono. Se fijó este carbono atmosférico en una molécula ahora que es distinta, otra estructura. Ya no puede perderse ese CO2 así como así. Entonces se fija. La etapa 2, yo les dije que era de reducción. ¿Por qué es de reducción? Porque esta molécula de 3-PGA va a captar ATPs, va a captar NADPH, o sea, perdón, va a captar fosfatos y va a captar hidrógenos y por lo tanto se va a reducir, va a ganar electrones. ¿Y quién le va a aportar con estos electrones, con esta energía? Las moléculas que se generaron en la etapa luminosa, el ATP y el NADPH. ¿Cuántos? 6 ATP y 6 NADPH. Y van a aportar estas moléculas con energía, con protones, con electrones y van a quedar al final del ciclo transformadas en ADP y NADP. Y estas son las que se van a reutilizar en la etapa luminosa. ¿Qué es lo que se formó al final de esta fase 2? Se formaron 6 moléculas de lo que yo le mencioné al inicio, de gliceraldehído 3-fosfato. Aquí están las 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Al final de la fase 2. En este punto hay una molécula de gliceraldehído 3-fosfato que sale del ciclo y se va a transformar en azúcares, en moléculas orgánicas, ¿ya? Principalmente en azúcares, pero también podrían ser en aminoácidos o en grasa, pero principalmente en azúcares. ¿Qué ocurre con las otras 5 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato? Y aquí viene la fase 3, que era de regeneración. ¿Recuerdan? ¿Por qué se llama de regeneración? Porque estas 5 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato pasan por una serie de reacciones químicas. También aquí hay un gasto de energía, hay un ATP que aporta, 3 ATP que van a aportar al proceso. ¿Para qué? Para regenerar esta molécula que se necesita, la ribulosa bifosfato que se necesita para volver a iniciar el proceso. Por eso se llama de regeneración. A partir de estas 5 moléculas se van a generar 3 moléculas de ribulosa bifosfato, que es lo que se necesita para iniciar un nuevo ciclo, para fijar otras 3 moléculas de CO2. Esta diapositiva, claro, tiene destacado aquí las moléculas energéticas que se formaron en la etapa luminosa. Aquí es donde se ocupan. Esa energía química
formada en la etapa luminosa se va a utilizar en este ciclo, en estas etapas, en la fase 2 y en la fase 3. Otro esquema de lo mismo. Ahí están los nombres de cada una de las moléculas que se van formando. A mí en realidad no pregunto mucho sobre estos intermediarios. Me importa lo que yo les dije. La ribulosa 1,5-bifosfato, que tengan claro el nombre del gliceraldehído 3-fosfato, que es lo que se forma al final de la fase 2 y que se va a convertir en azúcares. Esos son las dos moléculas que a mí me interesa que ustedes se aprendan. Los intermediarios, por ejemplo, el 1,3, difosfoglicerato, eso no. Y lo otro que a mí me importa son los ATPs que se utilizan acá en el ciclo de Calvin. Que ustedes tengan claro la cantidad de moléculas que inician el proceso y los ATPs que se gastan. Y las moléculas que se forman acá. Son 6 gliceraldehído 3-fosfato, una sale del ciclo para transformarse en azúcar y las otras 5 se utilizan para regenerar esta ribulosa 1,5-bifosfato. Ya, me alcanza para ver esta última diapositiva. Bueno, durante toda la clase yo les he mencionado que este proceso de la fotosíntesis lo que hace es generar oxígeno. Pero hay un fenómeno que ocurre en las plantas cuando aumenta mucho la temperatura y que es el fenómeno o el proceso de fotorrespiración. Cuando hay una temperatura X que no es la habitual para la planta, y particularmente la enzima, ¿recuerdan? Me voy a volver un poquitito, que la que permite que se realice este proceso, la que inicia el proceso es una enzima que se llama rubisco. Y la rubisco tiene mucha afinidad con el CO2, lo capta fácilmente. Pero en la fotorrespiración, la rubisco, además de captar CO2, empieza a tener afinidad por el oxígeno. Entonces empieza a captar oxígeno. Y eso no es bueno, porque al captar oxígeno empieza a generar el proceso contrario y empieza a liberar CO2. A ese proceso, cuando la planta libera CO2, se le llama fotorrespiración. Está fotosintetizando, pero también está respirando, ¿ya? Empieza a hacer respiración celular como los heterótrofos. Entonces, eso no es bueno para nadie, digo. Para la planta tampoco, porque hace que la fotosíntesis sea menos eficiente y además nos está aportando con mucho CO2. Por eso es complejo lo del calentamiento global, porque las plantas tienen una temperatura adecuada a la cual fotosintetizan. Y cuando estas temperaturas se ven alteradas, se produce este proceso de fotorrespiración, donde empieza a captar oxígeno en vez de liberarlo y empieza a generar CO2. Eso, chiquillos, consultas, que lo demás no correspondía a este curso. Voy a dejarlo de lado lo que seguía después porque en realidad se los van a pasar después, no es importante ahora. ¿Ya? Consultas, dudas, preguntas sobre este proceso tan importante que es la fotosíntesis.